Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en una de esas controversias que de verdad marcaron la historia del cristianismo primitivo. Pensemos, siglo V, el debate sobre quién era Jesús, qué significaba exactamente, y sobre todo, si a su madre María se la podía llamar Madre de Dios, una cuestión que, acabó dividiendo al Imperio Romano y definiendo la doctrina para los siglos venideros. Y las figuras clave, claro, Nestorio y San Cirilo de Alejandría. Tenemos un documento bastante detallado sobre sus vidas, sus ideas, que chocaban frontalmente, y el impacto que tuvo toda esa disputa. Así que hoy la misión es desentrañar este lío teológico, ¿no? A ver, ¿cómo veía cada uno a Cristo? ¿Por qué esa palabra, Theotokos, Madre de Dios, fue tan crítica? Y claro, ¿qué pasó después de todo aquello? Exacto. Y no se trata solo de ideas abstractas, ¿eh? Vamos a ver por qué importaban tantísimo en ese momento y de hecho cómo siguen resonando hoy. Es que es clave para entender cómo se forjó una creencia central del cristianismo, algo que agitó imperios, vamos. Muy bien, pues, manos a la obra. Empecemos por quien, digamos, encendió la mecha, Nestorio. ¿Quién era este hombre que armó tanto revuelo? El documento que tenemos lo sitúa naciendo en Siria, Germania, por el 386 más o menos. Se formó en Antioquía, un centro teológico muy importante, que tendía a enfatizar quizá más que otros la humanidad de Cristo. Y fíjate qué carrera. En el 428, patriarca de Constantinopla, la capital. Casi nada. Pero parece que su carácter que describen como un poco rígido, y sobre todo cuando empezó a predicar contra el título de Otokos para María, pues eso, que la cosa se encendió rápido. Sí, la formación en Antioquía es fundamental para entenderle. Es verdad que esa escuela teológica tendía a separar quizá con más nitidez las naturalezas divina y humana en Cristo. Buscaban preservar la trascendencia de Dios, su impasibilidad, ¿sabes? Que Dios no sufre ni cambia. Y esa línea de pensamiento le llevó a su propuesta concreta sobre Jesús. ¿Y cuál era exactamente esa visión? ¿Qué es lo que proponía que causó tanta polémica? Pues, resumiendo mucho, Nestorio venía a decir que en Cristo había como dos sujetos, casi dos realidades separadas. Por un lado, el hombre Jesús, que nació de María, y por otro, el Verbo Divino, el Hijo Eterno de Dios. Así que, lógicamente, para él, María no podía ser llamada Theotokos, Madre de Dios. Como mucho decía él, Cristotokos. Madre de Cristo. Eso es, Madre de Cristo, entendiendo Cristo como el hombre Jesús. Su argumento era que el Verbo, lo divino, ni nació ni sufrió, que se unió a ese hombre Jesús, pero después de nacer. Espera. ¿Una unión? Después. Eso suena a que no estaban unidos desde el principio, ¿no? ¿Qué tipo de unión era esa para él? Él hablaba de una unión moral o de beneplácito, de buena voluntad, eudoquía en griego. Era como una conjunción, una especie de... Bueno, como si el Verbo divino habitara en el hombre Jesús, de forma muy especial, como en un templo, ¿entiendes? Pero no era una unión en el ser mismo, no una unión personal, hipostática. Unión hipostática. Ah, esa es la palabra clave de la otra postura, la de Cirilo, ¿verdad? ¿Puedes explicarlo un poco aquí? Claro, la unión hipostática, que fue la doctrina que acabó triunfando, defiende que las dos naturalezas, la divina y la humana, están unidas de forma inseparable en la única persona. O sea, la hipóstasis, en griego, del Hijo de Dios. No son dos alguien colaborando estrechamente. Es una sola persona que es, a la vez, totalmente Dios y totalmente hombre. Para Nestorio, no. La unión era más laxa. Digamos, una conexión, una asociación muy fuerte, pero no una identidad única. Ah, vale. O sea, si para Nestorio eran como dos entidades asociadas, la conclusión lógica era que Jesús no era Dios desde el principio, desde la concepción, sino un hombre muy especial conectado a Dios. Justo. Has dado en el clavo. Y esa es la implicación que hizo saltar todas las alarmas de sus oponentes. Porque si eran dos sujetos distintos, unidos solo moralmente, Jesús podía parecer más bien un hombre virtuoso, sí, habitado por Dios, casi como adoptado por la divinidad, y eso chocaba con la idea de Emmanuel, Dios con nosotros en el sentido más profundo. Y aquí es donde entra el tema de la salvación, ¿no? El documento sugiere que esto ponía en riesgo la idea misma de la redención. Exactamente, y ese fue el gran detonante teológico para la que se armó.
La creencia que se estaba afianzando era que solo Dios mismo, haciéndose de verdad hombre, podía salvarnos, podía reparar esa ruptura. Si Jesús era solo un hombre asociado al Verbo, su muerte en la cruz tenía el poder infinito para redimir a todos. Para Cirilo y muchos otros, la respuesta era que no. Estaba en juego la salvación misma. La reacción, como dices, fue muy fuerte. Y la figura clave de la oposición fue San Cirilo de Alejandría. Cirilo, sí, patriarca de Alejandría. Él venía de otra tradición teológica, la alejandrina, que ponía mucho más el acento en la unidad radical de Cristo. Y claro, vio en las enseñanzas de Nestorio un peligro de muerte para el corazón de la fe, la encarnación real del Hijo de Dios. Para él, dividir a Cristo en dos era, en la práctica, negar que Dios se hubiera hecho hombre de verdad. Y no estaba solo. El Papa Celestino I, en Roma, también entró en escena. Vemos en el documento que estudió las ideas de Nestorio, convocó un sínodo en Roma allá por el 430, y las declaró heréticas. La tensión subía. Sí, la cosa escaló muy rápido. Y el clímax fue el concilio de Éfeso, en el 431. Lo convocó el emperador Teodosio II, pero vamos, estaba claro que el motor era esta controversia teológica. Y allí, con Cirilo a la cabeza, que además actuaba en nombre del Papa, pues la mayoría de los obispos condenaron formalmente las tesis de Nestorio. Un concilio ecuménico, el emperador metido, condena papal, vamos que no fue una simple pelea de teólogos, fue un asunto de Estado, casi. Pero, ¿qué pasó con Nestorio y sus seguidores después de la condena? Dice el texto que muchos huyeron, se fueron al imperio persa. Y me pregunto, ¿por qué los persas los acogieron? Aquí la política juega un papel fascinante y a veces se nos olvida. El imperio sasánida, Persia, era el gran rival de Bizancio, del imperio romano de Oriente. Y los reyes persas vieron una oportunidad de oro, ¿sabes? Acoger a estos cristianos disidentes que ahora estaban enfrentados a la iglesia oficial de Constantinopla y de Roma. Era una forma de tener dentro de sus fronteras una comunidad cristiana importante, pero que probablemente no le debía ninguna lealtad al emperador romano. Una jugada de geopolítica pura y dura. El enemigo de mi enemigo. ¡Qué bueno! O sea, realpolitik del siglo V a tope. No tanto por teología, sino por estrategia. Y allí, en Persia, fundaron lo que se llamó la Iglesia del Oriente. Efectivamente. Crearon centros muy importantes, como Seleucia Ctesifonte, y desarrollaron su propia identidad. Y lo más increíble es cómo se expandieron. Desde Persia hicieron una labor misionera impresionante. El documento menciona que llegaron hasta la India, a la comunidad de Malabar, y hasta China en el siglo VII. Es alucinante. Una idea que se condena en el Mediterráneo no solo sobrevive, sino que echa raíces en el imperio rival y viaja miles de kilómetros hacia el este. Es una lección de cómo viajan las ideas, ¿eh? Y las comunidades. Sin duda. Y desarrollaron una tradición riquísima, teológica, litúrgica, espiritual. Ahora bien, desde la perspectiva de la Iglesia mayoritaria, la católica y la ortodoxa, su teología, al mantener esa separación en Cristo, pues seguía viéndose como problemática, como si debilitara la fuerza de la encarnación, ¿entiendes? Dividiendo lo que se confesaba unido en la única persona de Cristo. Entendido. Volvamos entonces a Cirilo, el gran defensor de esa unidad, también del siglo IV, nacido hacia el 370. En Alejandría, otro gigante de la época, patriarca desde 412. Lo describen como de carácter fuerte, sí, incluso peleón, pero con una lucidez teológica brutal. No en vano es doctor de la Iglesia. ¿Qué era lo que le movía en el fondo? Cirilo estaba convencida, absolutamente convencida, de que si partías a Cristo en dos, la encarnación se quedaba en nada, casi una farsa, y la salvación peligraba seriamente. Su lucha era por preservar lo que él entendía que era la fe recibida de los apóstoles. Hay una cita en el material que lo dice muy bien. No decimos que la palabra habitó en un hombre, como en un hombre cualquiera, sino que confesamos que la palabra misma, unida hipostáticamente a la carne, nació de ella según la carne. La diferencia es sutil, pero, es enorme. No es que Dios habitara en Jesús, sino que el propio Hijo de Dios se hizo Jesús, tomó nuestra naturaleza. Exactamente. Y eso significa que el bebé que nace de María es, desde el primer segundo, el Hijo eterno de Dios hecho hombre. No es un profeta superinspirado, ni un hombre adoptado por Dios.
Es Dios mismo compartiendo nuestra vida humana. Y aquí es donde encaja perfectamente su defensa a muerte del título Theotokos. Precisamente. Y este punto es clave, porque a veces se entiende mal. Cirilo insistía en que el título Theotokos, Madre de Dios, no era tanto un piropo para María, aunque la veneraba muchísimo, ¿eh? Era, sobre todo, una afirmación sobre quién era su hijo. Para Cirilo, si negabas que María fuera Theotokos, estabas negando que el niño que nació de ella fuera Dios de verdad, desde el momento de la concepción. Era como un escudo para proteger la divinidad de Cristo desde su origen humano. O sea que toda la discusión sobre el título de María era en realidad una batalla por el corazón de la cristología, por definir quién era Jesús. Totalmente. Era la prueba del algodón, digamos. En sus cartas a Nestorio, en sus escritos, Cirilo es meridianamente claro. Confesamos que nuestro Señor Jesucristo es Dios perfecto y hombre perfecto. La unión de las dos naturalezas, en su única persona, es tan íntima, tan real, que lo que le pasa a la naturaleza humana, nacer, sufrir, morir, se puede decir de la única persona divina del Hijo. Y su papel en Éfeso fue clave para que esta visión se impusiera. Y allí, en Éfeso, presentó los famosos 12 anatematismos contra Nestorio. El documento los marca como fundamentales. ¿Podemos ver algunos para pillar bien los puntos de choque? Eran como 12 condenas directas, ¿no? Sí, son cruciales porque marcan las líneas rojas doctrinales para Cirilo. Son un resumen de su cristología y atacan justo donde él veía la debilidad de Nestorio. A ver, algunos ejemplos. El anatema 1 va directo al grano. Condena a quien no confiese que el Emanuel es Dios de verdad y que por eso la Virgen es Theotokos, porque dio a luz según la carne al Verbo hecho carne. Afirma la unidad desde el nacimiento. El anatema 2 lo refuerza. Condena a quien no confiese que el Verbo se unió hipostáticamente a la carne y que Cristo es uno solo con su carne, o sea, el mismo Dios y hombre a la vez. Nada de separación. El anatema 7 es muy interesante, toca el tema del sufrimiento, que es peliagudo. Condena a quien diga que Jesús fue activado por el Verbo y recibió su gloria como si fuera otro distinto. Cirilo explica que, aunque Dios como Dios no sufre, por la unión real en la única persona del Hijo, podemos y debemos decir que el Verbo mismo sufrió y murió en su carne por nosotros. Resuelve esa paradoja gracias a la unión personal. Uf, eso es potente. Permite decir que el sufrimiento de Cristo tiene un valor salvador divino, no solo el de un buen ejemplo humano. Correcto. Y por último, mira el anatema 12. Trata sobre la adoración. Condena a quien no confiese que el Verbo de Dios sufrió en la carne, fue crucificado en la carne y gustó la muerte en la carne, aunque como Dios sea la vida. Rechaza cualquier intento de separar al Verbo de su experiencia humana, incluso en la cruz. Y así asegura que adoramos a un único Cristo. Vaya, sí que son afirmaciones directas. No dejan mucho margen a la interpretación. Funcionan como señales muy claras en el camino doctrinal. Unidad de Cristo como único Salvador, la fuerza de los sacramentos, sobre todo la Eucaristía, que es el cuerpo del Verbo encarnado, y como hemos visto, dar un fundamento sólido a la veneración a María, conectándola directamente con la identidad divina de su Hijo. Entonces, si damos un paso atrás y miramos el legado de toda esta disputa tan intensa del siglo V, ¿qué lecciones importantes nos deja, según el material que hemos visto? Pues el documento apunta varias cosas. Primero, la importancia brutal que le daban a la unidad doctrinal en la fe cristiana en aquellos siglos. Segundo, el papel decisivo de los concilios ecuménicos, con el apoyo y a veces la presión imperial. Y también la influencia creciente del obispo de Roma, el Papa, para definir y proteger esa fe. Y tercero, algo que ya hemos comentado, cómo la devoción a María, y en concreto el título Theotokos, funcionó y sigue funcionando en esas tradiciones como un escudo cristológico, una forma de proteger la fe en que Jesús es plenamente Dios y plenamente hombre. O sea que honrar a María como Madre de Dios era y es una manera implícita, pero muy fuerte, de afirmar que Jesús es Dios hecho carne desde el minuto 1. Precisamente. Cirilo nos recuerda que estas discusiones no eran solo gimnasia mental para teólogos. Para la gente de entonces y para los creyentes de esa tradición hoy, estas definiciones tocan el corazón de la fe, en la salvación. Creer que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, unido en una sola persona, es la garantía de que la redención es real, es posible.
Y la unidad de la Iglesia visible, en comunión con las sedes importantes como Roma y Alejandría en ese momento, se veía como el barco para mantener esa fe a salvo. Llama la atención también cómo se indica que los dos bandos citaban la Biblia, claro, el famoso «El Verbo se hizo carne» de Juan. Pero fíjate, sus interpretaciones les llevaron a sitios totalmente opuestos. Es la eterna lección sobre la interpretación, ¿verdad? El mismo texto se puede leer poniendo el acento aquí o allá y te lleva a comprensiones muy distintas sobre quién es ese verbo hecho carne y cómo se relaciona con nosotros. Bueno, hemos recorrido hoy una controversia clave del siglo V. Por un lado, Nestorio, que enfatizaba una distinción tan grande entre lo divino y lo humano en Cristo, que casi los separaba, y por eso rechazaba el Teotocos. Y por otro, San Cirilo de Alejandría, defendiendo con uñas y dientes la unidad profunda de la persona de Cristo, Dios verdadero y hombre verdadero, y viendo en el Teotocos una afirmación esencial de esa verdad. Y el Concilio de Éfeso en 431 marcó el punto de inflexión, condenando la visión de Nestorio y proclamando a María como Madre de Dios. Una disputa que no solo definió dogmas centrales del cristianismo, sino que, como hemos visto, tuvo unas consecuencias históricas y culturales enormes. Redibujó el mapa religioso de Asia, con la expansión de esa Iglesia del Oriente. Demuestra cómo las ideas teológicas pueden tener un impacto real, profundo y duradero en el mundo. Y nos deja con una reflexión final, quizá, más allá de este contexto teológico concreto, cómo hoy en día las interpretaciones un poco distintas de ideas fundamentales, o quizá el poner demasiado énfasis en un aspecto de una verdad compleja olvidando los otros, cómo puede eso alterar o incluso aguar la fuerza del mensaje central, ya sea en religión, en filosofía, en cualquier proyecto. Quizá es una invitación a buscar siempre el equilibrio, la precisión, la integridad, al intentar entender y comunicar ideas que quieren explicar las cosas importantes de la vida.